Algo grande está sucediendo en la economía de Estados Unidos. No es una predicción alarmista ni una suposición vaga. Es una señal concreta, visible y medible que proviene de un lugar inesperado. No es Wall Street, ni la Reserva Federal, ni los mercados de bonos. Es Walmart. Sí, la cadena de supermercados y tiendas de conveniencia más grande del mundo, esa que, por décadas, ha sido el termómetro del consumo en el país. Lo que está ocurriendo con Walmart es más que un simple ajuste de sus proyecciones de ingresos. Es un reflejo de algo mucho más profundo y preocupante. Una advertencia silenciosa de que algo en el núcleo de la economía estadounidense está cambiando, y no para bien. Walmart ha sido, desde hace décadas, un punto de referencia para medir la estabilidad económica de millones de estadounidenses. Su modelo de negocio se basa en ofrecer los precios más bajos posibles para atraer a la mayor cantidad de clientes. Pero si incluso esta gigantesca corporación está enfrentando dificultades, ¿qué significa eso para el resto de la economía? La señal de alerta viene de los propios números de la empresa. Las previsiones de ingresos y beneficios para el año siguiente han sido revisadas a la baja, algo que rara vez ocurre con una empresa de este tamaño. Si el minorista más grande del país está viendo problemas en el horizonte, es lógico preguntarse, ¿qué tan grave es la situación realmente? Para entender lo que está pasando, hay que analizar varias piezas del rompecabezas. Y la primera de ellas es el comportamiento del consumidor. Walmart no solo está vendiendo menos, sino que sus clientes están cambiando la forma en la que compran. Esto, por sí solo, es una señal alarmante, porque indica que la gente no solo está gastando menos, sino que lo está haciendo de una manera que refleja miedo e incertidumbre. Si miramos lo que ha ocurrido en años recientes, notamos un patrón preocupante. La inflación ha golpeado con fuerza a la economía desde hace más de 2 años. Hubo un momento en que pareció estabilizarse, pero ahora está repuntando nuevamente. Mientras tanto, los salarios no han crecido al mismo ritmo. ¿El resultado? La gente tiene menos poder adquisitivo. Y cuando la gente tiene menos dinero, cambia su manera de gastar. En una llamada con inversionistas, John Rainey, director financiero de Walmart, dejó claro que la empresa enfrenta incertidumbre en 2 frentes: el comportamiento del consumidor y el panorama geopolítico global. Si bien los conflictos internacionales y los problemas en la cadena de suministro son factores importantes, lo más preocupante es la incertidumbre sobre cómo gastarán los consumidores en los próximos meses. Walmart prevé un crecimiento de sus ventas netas de entre un 3 y un 4% para el próximo año. Pero cuando ajustamos esa cifra por inflación, el crecimiento real es inferior al 2%. Para una empresa de este tamaño, esto es una señal preocupante. Si Walmart apenas está logrando mantenerse estable, es probable que empresas más pequeñas ya estén viendo caídas en sus ventas. Lo que está sucediendo con Walmart es solo la punta del iceberg. Cuando una empresa tan grande como esta comienza a reportar problemas en el comportamiento del consumidor, es casi seguro que el resto del sector minorista enfrentará dificultades aún mayores. Para entender lo que está ocurriendo, basta con mirar al pasado. No es la primera vez que se ve este tipo de tendencia en la economía estadounidense. En 1999, la inflación comenzó a subir mientras los ingresos de la gente se estancaban. Poco después, las ventas minoristas comenzaron a caer y esto llevó directamente a la crisis de las .com. En 2006, la historia se repitió. La inflación subió, los salarios no pudieron seguirle el ritmo y el resultado fue la crisis financiera del 2008. Si miramos los datos actuales, la situación es inquietantemente similar. Desde hace casi 3 años, las ventas minoristas han estado en números rojos. A finales del año pasado, hubo un pequeño repunte en la demanda, pero esto no fue una recuperación genuina. Fue un simple adelanto de compras antes de que los aranceles y la inflación encarecieran aún más los productos. Ahora que ese efecto ha desaparecido, la realidad está quedando expuesta. Pero hay un factor adicional que podría empeorar todo: la posible devaluación del yuan chino. Si China decide debilitar su moneda, los precios de los productos en Estados Unidos podrían dispararse aún más. La razón es sencilla: muchas materias primas esenciales, como el petróleo y los metales, se comercializan en dólares. Si el yuan pierde valor, las fábricas chinas tendrán que gastar más yuanes para comprar estos materiales, y para compensar ese costo, tendrán que subir los precios de los productos que exportan. En otras palabras, lo que podría parecer una ventaja para los consumidores estadounidenses, una moneda extranjera más barata, en realidad podría traducirse en un aumento en los costos de producción. Y cuando los costos de producción suben, los precios de los productos terminan subiendo también. Esto significaría que, en lugar de ver una recuperación en el consumo,
podríamos ver una contracción aún mayor. Y aquí es donde la advertencia de Walmart se vuelve aún más preocupante. John Rainey dejó claro que las previsiones de Walmart no incluyen el posible impacto de los aranceles, porque la situación es demasiado incierta. La empresa está tratando de mantener sus precios bajos, apoyándose en sus marcas propias y en acuerdos con proveedores, pero incluso con estos esfuerzos, la tendencia de los consumidores es clara: están comprando menos y están priorizando los productos más baratos. Este cambio en los hábitos de compra no es algo menor. Es una señal de que los hogares están bajo una presión financiera cada vez mayor. Y cuando los consumidores comienzan a cambiar su manera de gastar de esta forma, generalmente significa que la economía está en problemas. Lo más revelador es que Walmart ha reportado un aumento en la cantidad de clientes de alto poder adquisitivo. Hogares con ingresos superiores a los $100,000 anuales están comprando más en Walmart, pero lo están haciendo de una manera distinta. No están yendo a las tiendas físicas, sino que están usando la aplicación y los servicios de recogida en tienda para encontrar mejores ofertas sin tener que recorrer los pasillos. Si incluso las familias con ingresos más altos están buscando maneras de ahorrar, ¿qué significa esto para el resto de los consumidores? La empresa también ha señalado que las ventas de mercancías generales han mostrado cierta recuperación, pero esto no es necesariamente una señal de optimismo. De hecho, Rainey describió el comportamiento de los consumidores como constante, lo que es una forma diplomática de decir que no están viendo una mejora real en el gasto. Cuando los ingresos de la gente dejan de crecer y la inflación sigue subiendo, el resultado es siempre el mismo: los consumidores dejan de gastar en productos no esenciales. Esto, a su vez, afecta a las empresas, que comienzan a ver menores ingresos, lo que eventualmente lleva a recortes de personal y despidos. Y aquí es donde entra el verdadero problema. Porque si Walmart está lanzando estas advertencias ahora, lo que viene a continuación podría ser mucho peor. Si la gente está gastando menos en productos esenciales, ¿qué pasará cuando llegue el momento de tomar decisiones más difíciles? ¿Qué ocurrirá cuando las familias se den cuenta de que no pueden seguir manteniendo su nivel de vida? No se trata solo de Walmart. Lo que estamos viendo es el primer indicio de algo mucho más grande. Un cambio en el comportamiento del consumidor, que podría ser la señal temprana de que la economía de Estados Unidos está al borde de algo que no hemos visto en años. Y cuando los consumidores dejan de gastar, todo lo demás comienza a desmoronarse. La pregunta que realmente importa ahora no es si la economía de Estados Unidos se está desacelerando, sino qué tan rápido está ocurriendo y hasta dónde podría llegar. Lo que Walmart ha mostrado es solo una pieza de un rompecabezas más grande, y si observamos el panorama completo, lo que vemos es inquietante. Cuando los consumidores cambian la manera en que gastan su dinero, no es una decisión aleatoria. Es un reflejo de algo más profundo. En este caso, es la respuesta a una combinación de factores que están presionando cada vez más a las familias estadounidenses. La inflación sigue en aumento, los salarios se estancan, el costo de vida se encarece y el acceso al crédito se vuelve más difícil. Todo esto genera un efecto en cadena que ya está afectando a distintos sectores de la economía. Para entender la gravedad del problema, miremos los datos históricos. En los últimos 30 años, cada vez que la inflación ha superado el crecimiento de los ingresos, el consumo ha caído, y cada vez que el consumo ha caído, la economía ha entrado en crisis. Esto ocurrió en la recesión de principios de los años 2000, en la crisis financiera del 2008 y más recientemente, durante la pandemia, aunque con diferencias clave. La gran diferencia entre ahora y esos eventos pasados es que, en este momento, no hay una burbuja evidente explotando. No hay un colapso abrupto en un sector específico como el inmobiliario o el tecnológico. En cambio, lo que estamos viendo es una erosión lenta pero constante de la capacidad de gasto de la gente. Es un declive gradual que puede ser aún más peligroso, porque no genera pánico inmediato, sino que va socavando el crecimiento económico de manera silenciosa. Los datos de empleo también están mostrando señales preocupantes. Aunque las tasas de desempleo aún son bajas, hay un detalle que muchos pasan por alto: las solicitudes continuas de desempleo están aumentando. Esto significa que las personas que pierden su trabajo tardan más en encontrar uno nuevo. Y cuando eso ocurre, significa que la economía no está generando empleos con la misma rapidez con la que los está perdiendo. Este es un patrón que se ha visto antes en cada crisis económica importante. Al principio, el desempleo parece estable, pero si se observan los detalles, se nota que cada vez más personas permanecen sin empleo por periodos más largos. Esto es una señal de que la maquinaria del mercado laboral está empezando a desacelerarse, y cuando eso ocurre, es cuestión de tiempo para que las empresas comiencen a reducir costos y realizar despidos. Si Walmart ya está viendo una disminución en el gasto de los consumidores,
es probable que otras empresas minoristas también estén sintiendo lo mismo, pero con un impacto aún mayor. Porque Walmart, a diferencia de otros negocios, tiene la capacidad de ajustar sus precios y absorber algunas pérdidas. Pero los minoristas más pequeños, los que dependen de márgenes más ajustados, no tienen esa opción. Y aquí es donde entra otro problema: las deudas de los consumidores. En los últimos años, las tasas de interés han subido, lo que significa que cualquier persona que tenga tarjetas de crédito, préstamos para autos o hipotecas está pagando más cada mes. El costo del dinero se ha encarecido, y eso reduce aún más el presupuesto disponible para el consumo. Este aumento en las tasas de interés tiene una consecuencia directa en el mercado inmobiliario. Durante años, el crecimiento de la economía estuvo impulsado en parte por la compra y venta de viviendas. Pero ahora, con tasas de interés más altas, los pagos mensuales de las hipotecas han subido, lo que ha reducido la cantidad de personas que pueden permitirse comprar una casa nueva. Los datos muestran que las ventas de viviendas han disminuido considerablemente en comparación con los niveles de hace 2 años. Esto tiene un efecto dominó. Si menos personas compran casas, menos gente gasta en muebles, electrodomésticos y renovaciones. Y eso significa menos ingresos para las empresas que dependen de esas industrias. Pero el problema no se limita al sector inmobiliario. El aumento de los costos también está afectando a las empresas de tecnología, manufactura y transporte. Y cuando estas industrias comienzan a tener problemas, es solo cuestión de tiempo antes de que el impacto se sienta en el mercado laboral. Algunos gigantes corporativos ya han comenzado a reducir costos. Empresas como Meta y Southwest Airlines han anunciado recortes de personal, y esto podría ser solo el principio. Cuando las grandes empresas comienzan a hacer despidos, suele ser una señal de que están anticipando tiempos difíciles. Esto nos lleva a otro punto clave: el mercado bursátil. En los últimos años, las acciones han subido de manera constante, impulsadas por un optimismo generalizado sobre la economía. Pero si el consumo está cayendo, el desempleo está aumentando y las empresas están recortando gastos, ¿por cuánto tiempo puede el mercado seguir subiendo? Históricamente, cuando el gasto del consumidor se reduce, los ingresos de las empresas disminuyen, y eso eventualmente afecta el precio de las acciones. En este momento, muchos inversionistas siguen apostando a que la economía se mantendrá estable, pero si los datos continúan deteriorándose, podríamos ver un cambio en el sentimiento del mercado. Otro factor que podría empeorar la situación es la política monetaria de la Reserva Federal. Si bien han pausado el aumento de tasas de interés en los últimos meses, no está claro cuánto tiempo podrán mantener esta estrategia. Si la inflación sigue subiendo, podrían verse obligados a aumentar las tasas nuevamente, lo que haría aún más difícil la situación para los consumidores y las empresas. Pero incluso si no suben las tasas, el daño ya está hecho. Muchas personas ya están luchando para pagar sus deudas, y cualquier aumento en sus gastos fijos podría hacer que reduzcan aún más su consumo. Y aquí es donde todo se conecta. Porque cuando el gasto del consumidor cae, las empresas ven menores ingresos. Cuando las empresas ven menores ingresos, comienzan a despedir trabajadores. Cuando más personas pierden sus empleos, el consumo cae aún más. Es un ciclo que, una vez que comienza, es difícil de detener. Walmart ya ha indicado que los consumidores están priorizando los productos más baratos y reduciendo sus compras de artículos no esenciales. Pero lo que no sabemos aún es cuánto más pueden reducir sus gastos antes de que esto comience a afectar otras áreas de la economía. Lo que estamos viendo es el inicio de un cambio en la forma en que la gente gasta su dinero, y esto podría ser la señal de algo mucho más grande. Si la historia se repite, este tipo de patrones han sido el preludio de crisis económicas en el pasado. En los próximos meses, las empresas reportarán sus ganancias y veremos si Walmart es solo el primero en notar esta tendencia o si es un problema más generalizado. Pero hay algo que es seguro: si incluso la empresa minorista más grande de Estados Unidos está preocupada por el futuro, eso significa que el resto de la economía también debería estarlo. Porque cuando la mayor cadena de tiendas del país dice que el consumidor está en problemas, la pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuán graves serán. Y si Walmart ya está viendo una caída en el gasto, significa que esto es solo el comienzo de algo mucho más profundo. Algo que no solo afectará a los consumidores, sino a toda la estructura de la economía. Porque lo que estamos viendo ahora no es solo una desaceleración temporal. Es el síntoma de un problema estructural que se ha estado gestando por años y que ahora, finalmente, está comenzando a mostrar sus efectos. Lo que sigue podría cambiar por completo el rumbo de la economía de Estados Unidos. Si Walmart ya está viendo una caída en el gasto de los consumidores, significa que estamos en la fase inicial de algo mucho más grande.
No es solo una cuestión de preferencias de compra o ajustes presupuestarios. Es un cambio fundamental en la economía que está afectando a millones de personas en todos los niveles. Y el problema no se limita solo al consumo. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que cuando el gasto minorista se desacelera, no tarda mucho en afectar otros sectores. La manufactura, el transporte, la tecnología, la construcción y los servicios dependen de que la gente siga gastando. Si eso se detiene, todo el sistema se resiente. El efecto dominó ya comenzó. Walmart nos ha dado una señal clara de que los consumidores están recortando gastos, especialmente en productos no esenciales. Esto significa menos ventas para miles de empresas, desde pequeñas tiendas locales hasta grandes corporaciones. Pero lo que muchos no ven es que cuando el gasto cae, el empleo se vuelve el siguiente punto de crisis. Porque si las empresas venden menos, necesitan menos trabajadores. Y si necesitan menos trabajadores, los despidos comienzan a aumentar. Ya hemos visto empresas de distintos sectores anunciando recortes de personal. No se trata solo de Walmart, Meta o Southwest Airlines. Compañías de todos los tamaños están revisando sus números y tomando decisiones difíciles. Y esto genera un nuevo problema. Cuando la gente pierde su empleo, su capacidad de consumo se reduce aún más. Las personas comienzan a priorizar lo básico, dejan de gastar en lujos, en entretenimiento, en viajes, en productos tecnológicos. Y esto impacta aún más a los negocios que dependen de ese gasto. El mercado inmobiliario ya está sintiendo la presión. Durante años, la compra de viviendas fue un motor de crecimiento económico. Pero con tasas de interés más altas y precios de las viviendas en niveles récord, cada vez menos personas pueden permitirse comprar una casa. Esto frena la demanda de muebles, electrodomésticos y servicios relacionados con la construcción y remodelación. Si agregamos la crisis del crédito, la ecuación se vuelve aún más peligrosa. Los bancos están endureciendo sus condiciones de préstamo, lo que significa que no solo es más difícil comprar una casa, sino también obtener crédito para cualquier otra cosa. Y cuando las personas no pueden acceder a financiamiento, su gasto se reduce aún más. El resultado de todo esto es un estancamiento progresivo de la economía. Las empresas reducen su producción, los trabajadores pierden empleos, el consumo sigue cayendo y la crisis se profundiza. Lo peor es que esto no es una situación que se resuelva de la noche a la mañana. La inflación sigue presente, el costo de vida sigue aumentando y las oportunidades de empleo no están creciendo al ritmo necesario para absorber a las personas que están perdiendo sus trabajos. Algunos analistas creen que estamos viendo el inicio de una crisis de consumo. Otros piensan que esto es solo un ajuste temporal antes de que la economía vuelva a recuperarse. Pero si analizamos la historia, los patrones indican que lo que viene podría ser más complicado de lo que muchos imaginan. Walmart, como el termómetro del consumo estadounidense, ha dejado claro que el consumidor promedio ya está en dificultades. Y cuando los consumidores están en dificultades, el siguiente paso es que las empresas comiencen a sentir la presión. Las proyecciones de crecimiento se están revisando a la baja en múltiples sectores. Los inversionistas están comenzando a preocuparse. Y aunque el mercado de valores aún no ha reaccionado con toda su fuerza, la pregunta no es si lo hará, sino cuándo. Porque en el momento en que las empresas comiencen a reportar menores ganancias de manera generalizada, la confianza en la economía se verá afectada. Y cuando eso pase, el panorama puede cambiar rápidamente. La Reserva Federal se encuentra en una posición difícil. Si mantiene las tasas de interés altas, seguirá frenando el crecimiento. Pero si las baja demasiado rápido, corre el riesgo de que la inflación vuelva a dispararse. Lo que estamos viendo es un dilema sin soluciones fáciles. Y mientras tanto, la gente sigue sintiendo los efectos de una economía que no está funcionando como debería. El tiempo dirá qué tan profundo será este impacto. Pero lo que ya es claro es que estamos entrando en un periodo de incertidumbre. Y la historia nos dice que cuando la incertidumbre domina la economía, las consecuencias pueden ser más grandes de lo que nadie anticipa. Las señales están ahí. Los datos están ahí. La pregunta es, ¿se está preparando la gente para lo que viene? Porque si Walmart ya nos advirtió lo que está pasando, lo que venga después podría ser aún más difícil de ignorar. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra alarma para saber que viste todo el vídeo. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando los temas más importantes del mundo financiero. Comparte este vídeo con alguien que necesite entender lo que realmente está pasando en la economía. Y ahora, ve el vídeo recomendado que hemos dejado aquí para ti. Nos vemos en el siguiente análisis.